Lía y la casa de las voces. Primera parte. El susurro de las paredes. Cuando Lía llegó por primera vez a la casa, el cielo estaba cubierto de nubes grises que parecían haber estado allí desde siempre. El auto de su madre avanzó lentamente por un camino de tierra, flanqueado por árboles viejos, de ramas delgadas como dedos, que se entrelazaban sobre sus cabezas. Alta, delgada y silenciosa, como si llevara mucho tiempo esperando. «Es más grande de lo que pensaba», dijo su madre, intentando sonar alegre, aunque su voz tembló un poco. Lía no dijo nada. Observaba por la ventanilla, con una mezcla de curiosidad y algo que no sabía cómo nombrar. ¿Era miedo? ¿Inquietud? ¿O simplemente la sensación de que algo no estaba del todo bien? La casa tenía 2 pisos, ventanas altas con marcos de madera oscura y un tejado inclinado, cubierto de musgo. Estaba rodeada por un jardín abandonado, donde la hierba crecía sin orden, y las flores parecían haberse marchitado hacía años. A un costado, un rosal sin flores se enredaba con fuerza sobre un arco de hierro oxidado, como si tratara de impedir que alguien pasara. En el interior, la casa olía a madera vieja, a polvo y a algo más difícil de identificar, como la fragancia olvidada de un perfume antiguo. La luz del sol apenas lograba colarse entre las cortinas pesadas. Cada paso que daban hacía crujir el suelo, como si la casa protestara por su presencia. «Tendremos que limpiarla bien», dijo su madre, quitando una sábana blanca de un sillón antiguo. «Pero con un poco de trabajo va a quedar preciosa». Lía asintió en silencio. Caminó por el recibidor, subió las escaleras y eligió la última habitación del pasillo, la que tenía una ventana que daba al jardín trasero. El papel tapiz estaba despegado en algunas partes y el piso tenía una ligera inclinación, pero a ella le gustó. Tenía una sensación extraña, sí, pero también algo acogedor, como si la habitación la hubiera estado esperando. Esa noche, después de cenar, Lía se acostó en su nueva cama, arropada por mantas que aún olían a cerrado. Afuera, el viento susurraba entre las ramas de los árboles. Justo cuando estaba por quedarse dormida, escuchó algo, un crujido, leve, en la pared junto a su cama. Luego un segundo sonido, como un murmullo apenas audible, palabras que no lograba entender. Se sentó de golpe, con el corazón acelerado. Esperó. Nada. Al día siguiente, Lía salió al jardín con una pala pequeña. Le gustaba excavar, buscar tesoros. Su madre estaba ocupada en la cocina, limpiando la vajilla antigua que habían encontrado en una alacena. Lía se acercó al rosal, el mismo que había visto desde el coche, y comenzó a cavar en la tierra húmeda. No esperaba encontrar nada especial, pero al cabo de unos minutos su pala chocó con algo duro. Era una llave, antigua con el mango en forma de espiral. Estaba cubierta de tierra, pero al limpiarla un poco con la manga de su chaqueta, relució débilmente bajo el sol. Esa noche volvió a oír los susurros, esta vez más claros, más cercanos. Provenían de detrás de la estantería de su cuarto, una estantería de madera alta, empotrada en la pared. No parecía que pudiera moverse, pero cuando Lía empujó con ambas manos, sintió que algo sería. Con esfuerzo, logró correrla apenas unos centímetros.
lo suficiente para revelar algo detrás. Una pequeña puerta de no más de 1 metro de alto, oculta en la pared. Era del mismo color que la madera, y si no fuera por la rendija de polvo que se acumulaba en sus bordes, habría pasado desapercibida. El corazón le latía con fuerza. Sacó la llave del bolsillo. Al acercarla a la cerradura, ésta giró sin resistencia, como si la estuvieran esperando. El interior estaba oscuro. Un aire frío y dulce, como a flores marchitas, salió desde dentro. Tomó una linterna de su mesa de noche y apuntó hacia el interior. Era un pasillo angosto, hecho de piedra, que descendía ligeramente en espiral. No parecía algo construido por manos modernas. No parecía que debiera estar allí, y sin embargo, ahí estaba. «Lia», susurró una voz dentro del pasillo. La linterna tembló en su mano. Dio un paso atrás. Cerró la puerta. No dijo nada a su madre, no esa noche. Tampoco la siguiente. Pero a partir de entonces, cada vez que se acercaba a la estantería, sentía una especie de cosquilleo en la nuca. Y a veces, cuando todo estaba en silencio, juraría que alguien la llamaba desde el otro lado. En los días siguientes, Lia comenzó a notar cosas extrañas. A veces, en los espejos de la casa, veía su reflejo moverse un segundo después que ella. Otras veces, encontraba dibujos hechos a lápiz sobre papeles sueltos, dibujos que no recordaba haber hecho. Un jardín más frondoso de lo que era en realidad. Una figura con los ojos vendados, parada frente a la casa. Una puerta entreabierta con algo oscuro asomándose desde dentro. Y lo más extraño, su madre parecía no notar nada. No oía los ruidos, no veía los dibujos. Cuando Lia le habló de la puerta pequeña, ella solo rió y le acarició la cabeza. «Tienes una gran imaginación, cariño», le dijo. Pero Lia sabía que no lo estaba imaginando. Cada noche la puerta seguía allí, y cada noche la voz la llamaba con más insistencia. Un día, decidió que no podía ignorarla más. Lia y la casa de las voces. Parte final. La otra habitación. La noche era más silenciosa que de costumbre. No soplaba el viento, no crujía el techo, ni siquiera los árboles parecían moverse. La casa entera contenía la respiración. Lia despertó antes del amanecer. No fue una pesadilla lo que la despertó, ni un ruido fuerte. Fue más bien la sensación de que alguien la estaba observando desde el otro lado de la puerta pequeña. Se puso sus pantuflas, se envolvió en una manta y encendió su linterna. La estantería ya no ofrecía resistencia. Se deslizaba como si conociera su rutina. La puerta oculta estaba allí, con su marco cubierto de polvo y su cerradura brillante, como recién pulida. Volvió a tomar la llave, y esta vez, sin dudar, la giró y empujó la puerta. Un aire frío y húmedo le rozó la cara. Descendió con cuidado por el pasillo estrecho. Las paredes eran de piedra irregular, húmedas al tacto, cubiertas de enredaderas secas. El silencio lo llenaba todo, y sin embargo, algo en ese silencio parecía estar escuchando. Después de varios pasos, llegó a una habitación pequeña, circular, iluminada por una débil luz azul, que no venía de ninguna fuente visible. En el centro había una mesita baja, con una muñeca de porcelana sentada encima. Tenía el vestido desgastado y el cabello desordenado, pero sus ojos de cristal brillaban como si estuvieran vivos. Alrededor, en las paredes, había más dibujos,
dibujos que claramente Lía había hecho. Algunos eran recientes, otros no recordaba haberlos visto nunca. En uno de ellos, una niña que se parecía muchísimo a ella estaba de pie frente a la casa, pero detrás de ella, en la ventana del segundo piso, una figura oscura la observaba. «¿Hola?», dijo Lía en voz baja, más por costumbre que por valentía. Y entonces la oyó. «Lía, ¿por fin viniste?». La voz era suave, parecida a la suya, pero como si viniera de un pozo profundo. Lía giró sobre sí misma, y ahí estaba, una niña, con su mismo rostro, pero con una expresión más seria, casi triste. Llevaba un vestido blanco, manchado de barro en los bordes. Sus ojos eran idénticos, pero no tenían brillo. «¿Quién eres?», preguntó Lía. «Soy tú, o la parte de ti que la casa recuerda», respondió la otra Lía. «Has estado aquí antes, muchas veces». «¿Cómo que antes? Acabo de llegar». «Tu familia ha estado viniendo aquí por generaciones. Cada cierta cantidad de años, una niña de nuestra sangre regresa, y cuando lo hace, la casa la llama». Lía dio un paso atrás. «¿Mi madre sabe de esto?». La otra niña bajó la mirada. No, ella olvidó, como todas las demás. «¿Qué es este lugar? ¿Qué quiere la casa?». La otra Lía se acercó a la mesita y tomó la muñeca de porcelana con cuidado. «No es la casa la que quiere algo, somos nosotras las que dejamos cosas atrás, y este lugar las guarda». Lía sintió un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento. Algo dentro de ella empezaba a despertar, una memoria antigua, enterrada bajo capas de años y generaciones. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó. «Recordar y elegir». «¿Elegir qué?». Pero antes de que pudiera responderle, un sonido llenó la habitación, un tic-tac lejano, como el de un reloj antiguo, seguido por el murmullo de muchas voces a la vez. No gritaban, no pedían ayuda, solo contaban cosas, historias, nombres, fragmentos de canciones, como si la casa estuviera narrando un cuento larguísimo que nadie había terminado. La otra Lía se desvaneció en el aire como niebla. La habitación se volvió más oscura. La linterna parpadeó. Lía sintió que el piso temblaba ligeramente bajo sus pies. Corrió de vuelta por el pasillo. Cerró la puerta. Se arrojó a la cama, pero ya no podía dormir. Desde entonces, todo cambió. Los días pasaron, pero no como antes. A veces se despertaba y el reloj de la cocina marcaba horas absurdas. Su madre parecía no notarlo, como si su percepción del tiempo no hubiera sido alterada. Pero Lía lo sentía. La casa estaba más viva. Las paredes, antes silenciosas, ahora murmuraban, incluso durante el día. En el jardín, el rosal creció desmesuradamente, y en su base apareció una flor negra, brillante como obsidiana. Cada vez que Lía se acercaba, la flor se inclinaba levemente, como si quisiera hablarle. Una tarde, mientras su madre preparaba té, Lía la observó con atención. Notó cómo su sombra en la pared se movía ligeramente más lento que ella, y por un instante sus ojos reflejaron algo más profundo, un recuerdo o una ausencia. «Mamá», preguntó Lía de pronto, «¿tú estuviste aquí de niña?». Su madre se quedó inmóvil por un segundo. Luego sonrió, pero su sonrisa era débil. «¿Qué cosas dices, Lía?». «No, cariño, es la primera vez que venimos». Pero su voz tembló. Esa noche, Lía regresó a la habitación secreta.
Esta vez no necesitó linterna. La casa iluminaba el pasillo con una luz tenue y azulada, como si hubiera entendido que ya no era una extraña. La niña del otro lado la esperaba, sentada junto a la mesita. ¿Estás lista para recordar?, preguntó. Lia asintió. Entonces ven. La tomó de la mano y caminaron hasta el centro de la sala. El suelo se abrió sin ruido, revelando un espejo circular. En su superficie no se reflejaban. En cambio se veían escenas. Una niña como Lia, pero vestida con ropa antigua, corriendo por el mismo jardín. Luego otra, distinta, con trenzas y vestido de los años 50. Una más, con una muñeca de trapo. Una tras otra, todas distintas, todas parecidas. Siempre en la misma casa. Son todas las que vinieron antes, dijo la otra Lia. Somos parte de algo más grande, pero cada una de nosotras olvidó o eligió olvidar. Lia miró el espejo. ¿Y si no quiero olvidar? Entonces tendrás que quedarte. No del todo, pero una parte de ti lo hará, para que cuando llegue la próxima niña, tú le cuentes esta historia. A la mañana siguiente, su madre la encontró dormida en su cama, con la muñeca de porcelana entre los brazos. Lia no recordaba cómo había vuelto. La casa estaba en silencio, como si hubiera exhalado después de mucho tiempo. Afuera, el jardín parecía más ordenado, como si alguien lo hubiera cuidado en la noche. El rosal seguía creciendo, pero la flor negra se había cerrado. Lia ya no oía voces en las paredes, pero a veces, cuando pasaba frente a la ventana, veía una niña como ella, sentada en la habitación azul, esperándola. No era un reflejo, era un recuerdo o un aviso.